Aguacaliente, segunda parte. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la prohibición de los juegos de azar y los casinos en todo el país. En Tijuana, después de 7 años de intensa actividad con enorme éxito y fama, se cierra el Casino de Aguacaliente, que incluía todo un complejo turístico. Así, lo mismo sucedió con casinos locales como el renombrado Foreign Club. Con esto se desata un enorme conflicto, porque la sociedad tijuanense resiente la crisis económica, ya que Aguacaliente era la principal fuente de ingresos para la ciudad. Al año siguiente, algunas personas deciden reabrir el casino para realizar juegos de lotería, lo que indigna al presidente Cárdenas y emite el decreto de expropiación, aunque solo expropia los edificios, pues el predio siguió siendo propiedad de Abelardo L. Rodríguez. Algunos pensaban que a partir del cierre, Tijuana moriría, por lo que el resentimiento hacia el presidente fue enorme, al grado que llegaron a amenazarlo de muerte si volvía a Tijuana. Cárdenas entonces, temerario como siempre, regresa a la ciudad. Se pasea tranquilamente por la avenida Revolución, y en una medida trascendental, decide crear la zona libre, lo que permite el desarrollo turístico y comercial de la región gracias al resto de los atractivos turísticos. Las antipatías hacia el presidente se fueron desvaneciendo. En esos años, Aguacaliente tuvo mucho apoyo por parte del gobierno federal y se convirtió en una institución extraordinariamente importante al crearse el Instituto Técnico Industrial. Era la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo que además estableció una guarnición militar en Aguacaliente. Ya como expresidente y comandante de la zona militar del Pacífico, Cárdenas mismo tenía un bungalow en ese lugar. La guarnición estaba integrada por servicios médicos, servicios de transmisiones y la comandancia del Servicio Militar Nacional en Tijuana. Los domingos se veía a los conscriptos marchando hacia la zona del río, y una parte del edificio del Salón de Oro se pasaba lista y se asignaban las tareas. El lugar siguió siendo guarnecido por los militares por muchos años, sobre todo porque se temía una represalia por la expropiación del casino. Por su parte, en Aguacaliente se abre una extensión del recién creado Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Técnico Industrial, conocido también como la Poli, que en realidad era una secundaria. En esa época, el director de la escuela era el encargado de todo el complejo turístico, el galgódromo, los búngalos, así como una serie de casas en el ala norte, igual que las perreras. Detrás del minarete, que en realidad era una chimenea, había unas viviendas donde originalmente habitaban los directivos del casino. Ahora residían ahí los directivos de la escuela, pues al abrirse el instituto, el gobierno les dio casa a los profesores y a los empleados del plantel. Había un enorme galerón entre el balneario y la zona noroeste, que era el garaje y los servicios de automóviles del casino, el cual se convirtió en los talleres para los alumnos de la secundaria. Otras partes del complejo turístico quedaron en manos de las autoridades, como la estación del tren, el campo aéreo que se convirtió años después en el Boulevard Salinas y la torre, que originalmente era un faro para el aeródromo y se convirtió en un símbolo del instituto y de la ciudad misma, tanto que cuando se quemó en 1956 siguió siendo un emblema y 30 años después, en 1986, el Club de Leones construyó una réplica en el inicio del Boulevard Aguacaliente en la actual Plaza Club de Leones. Lo que era el hotel se convirtió en dormitorios y el restaurante era el comedor de los alumnos y el personal. Tanto el patio andaluz como el Salón de Oro se dedicaron a actividades sociales y artísticas de los alumnos y también para realizar ahí los exámenes generales.
El galgódromo se convirtió en una especie de estadio para actividades deportivas y en su parte inferior, en 1940, se creó la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. En 1943, los exalumnos de la primera generación del Instituto Técnico Industrial, que funcionaba como secundaria y prevocacional, decidieron promover una escuela vocacional dirigidos por el líder estudiantil